Rory, sus valores principales son el amor, que es definido como las relaciones valiosas que se comparten con otras personas, especialmente cuando sean recíprocamente. En este caso, pues el amor y el apoyo que hay entre Rory y su esposa al inicio de la película. Los valores intermedios de Rory. En este caso podemos encontrar la curiosidad, que básicamente es interesarse en la experiencia continua por sí mismo, en la cual pues se pueden encontrar sujetos o temas fascinantes. Aparte que está la capacidad de explorar y descubrir por sí mismo. El hecho de que Rory abre el maletín y encuentra los papeles y los lee despierta en él cierta curiosidad. Aparte, el no querer sacar la verdad a la luz y publicar los escritos con cierta incertidumbre de qué pasará esta vez, si los publica, tendrá éxito. Entre otros tenemos la perseverancia, que es definida como terminar algo que ya se empezó y asimismo tener el placer de completarlo o terminarlo. En el caso de Rory, al tener fracaso tras fracaso, quiso intentarlo una vez más con las hojas que pues, ya estaban en el maletín y pensó que quizás esta vez sí tendría la oportunidad de tener éxito con sus escritos. Entre las fortalezas menores encontramos la esperanza, que es básicamente esperar lo mejor y trabajar para conseguir algo, creyendo que pues el buen futuro es algo que puede ser provocado. En el caso de Rory, él tenía la esperanza de que algún día llegaría a ser un gran escritor, sin importar cuántos fracasos tenía. En este caso es cierto que mencionamos mucho a Rory, pero debemos considerar que es muy probable que Rory y Clay sean la misma persona. Por eso la jerarquía de valores de Clay es la misma de Rory. En el caso del anciano, su nombre no es mencionado en la película, pero podemos evidenciar algunos valores, entre los cuales sus fortalezas intermedias son el juicio, digamos, pensar las cosas y examinarlas desde todos los lados, no sacar conclusiones precipitadas y tener la capacidad de cambiar la mente de uno a la luz de la evidencia, sopesando pues todas las pruebas de una manera justa. En el caso del anciano es en el momento en el que de una manera u otra confronta a Rory, haciéndole saber lo que él sentía, haciéndole caer en cuenta lo que había pasado, intentando que pues Rory reconociera su error. Otra de las fortalezas intermedias es el perdón, ¿sí? Que es perdonar a los que han obrado mal y aceptar las deficiencias de los demás, dar a las personas una segunda oportunidad, no siendo vengativo. El anciano tuvo la sabiduría de perdonar a Rory, ya que era injusto lo que Rory estaba o había hecho, y no tomó ninguna acción negativa que pudiese afectar a Rory. En este mismo entra la prudencia, que es tener ese cuidado con las elecciones de uno, no correr riesgos indebidos, no decir o hacer cosas que luego podrían ser lamentadas. Otra que podemos evidenciar es la creatividad, pensar en formas novedosas y productivas de conceptualizar y hacer cosas que incluyen logros artísticos, pero pues no se limita únicamente a eso. En este caso la creatividad que tuvo el anciano para sacar aquellos escritos con base en su historia, esto con el fin de su propósito, que pues era ser un gran escritor. Los hábitos morales son expresión de la libertad humana en la medida en la que nosotros como seres humanos tenemos principios morales básicos con los cuales nos identificamos, debido a que dicha forma de actuar emana desde el fondo de nuestro ser. El tomar provecho de estos hábitos morales es un acto de libertad, ya que es una decisión personal reconocer qué hábitos le son propios al ser humano y qué acciones toma éste al respecto. Por otro lado, teniendo en cuenta que la prudencia es saber actuar ante lo inédito, donde la experiencia y la memoria son muy importantes, debido a que estos nos permiten reflexionar acerca de los sucesos en los que yo u otras personas han o hemos cometido errores, la prudencia nos guía a no cometer un mismo error. Por lo tanto, en este caso, cuando Rory Jensen
decidió publicar un libro que no era de su autoría y lo publicó como propio, fue imprudente debido a que decidió pasar por alto el hecho de que es un delito plagiar un libro. Cabe resaltar además que él tomó esta decisión basado en su deseo de ser reconocido como un gran escritor, que al fin y al cabo era su proyecto de vida. Sin embargo, no tomó en cuenta los siguientes aspectos. Primero, que estaba actuando basado en su subjetividad, ya que no estaba viendo la situación como una realidad, sino que estaba dejándose llevar por sus anhelos para justificar su acto imprudente. Segundo, no fue sagaz, por lo mismo que mencionaba hace un momento, influenciado por la subjetividad, pasó por alto los riesgos y las consecuencias que podrían tener sus actos en el futuro. Y tercero, si él hubiera hablado con su esposa sobre lo que estaba pasando por su mente, seguramente no habría publicado el libro y en consecuencia no habría afectado al anciano, ni tampoco su carrera ni su prestigio como escritor. Porque nuestras virtudes son aquellas que nos impulsan a actuar, y es con base a ellas que determinamos lo que es correcto o no. Las consecuencias de nuestras acciones, como lo dice en el enunciado, están delimitadas por una razón interna. Pero, ¿qué hace esta razón interna? Pues que nosotros identifiquemos como nuestras intenciones, es decir, cuando por ejemplo cometemos un error o le hacemos daño a alguien, es muy diferente cuando lo hacemos por accidente, que de verdad reconocemos que no fue nuestra intención y podemos vivir plenos con nosotros mismos, a cuando de verdad realizamos una mala acción en contra de alguien y pues sabemos las consecuencias de estas y aún así lo hacemos. En el caso de la película vemos que Rory, llevado por su desesperación y su frustración como escritor, además de recibir elogios de su esposa, de su jefe, pues decide tomar los escritos como suyos y publicar el libro. ¿Qué es lo que sucede aquí? Vemos que la razón interna de Rory es que, pues lo que acabo de mencionar, y él es consciente de las consecuencias que va a tomar, pero él no las piensa porque dice, esto es anónimo, esto no me va a causar ningún problema, entonces las voy a publicar porque la única consecuencia que pueda obtener es que voy a ser famoso, en caso tal. Y efectivamente, así es. Pero entonces aquí tenemos la otra parte. Cuando vemos que Rory es confrontado por el anciano, este decide decir la verdad al sentir que no puede vivir consigo mismo, o sea, con ese remordimiento de que todo su éxito es a base de una mentira. Y pues esto es lo que realiza que Rory le diga a todas las personas que conoce que él mintió, y a pesar de que él quiere ser honesto y quiere compensar su error, se da cuenta que las consecuencias ya fueron tomadas, o sea, ya sucedieron y no puede hacer nada. Simplemente, como dice la misma película, tenemos que vivir con nuestros actos. Y ahí vemos que fue la virtud de la honestidad la que al final formó el carácter de Rory, al darse cuenta de que de verdad lo que había hecho estaba mal y que pues ese iba a ser un fantasma que lo iba a perseguir toda su vida, por decirlo de alguna forma. Con respecto al caso, si se considera que hubo plagio, pues podemos ver que fue un caso similar al de Rory, quizás una frustración, falta de inspiración, una carrera en descenso, lo que impulsó a José Saramago a realizar dicha acción. Y por parte de Teófilo Huerta vemos que pone en práctica la virtud de justicia, ya que él quiere demostrar y quiere que la gente vea la verdad que hay detrás de todo el asunto. Bueno, pues en primer lugar teníamos una idea más superficial, más básica de lo que era un hábito, como lo pensamos como una acción repetitiva en nuestro diario vivir, que en ese sentido podría contemplarse como bueno si generaba disciplina o salud, como el ejercicio o comer muchas verduras todos los días, lavarse los dientes todos los días. Pero después, gracias al transcurso de la clase y ver la temática, logramos entender que va mucho más allá de que hagamos algo todos los días que sea bueno o provechoso para nuestra vida. Entonces, entendimos más que un hábito puede conllevar una disposición en nosotros
que permite realizar de una mejor manera, por decirlo así, más eficaz, más fácil o incluso a veces más cómodo ciertas acciones, y que éstas se contemplan también como virtudes. Hábitos buenos se pueden contemplar como virtudes, y lo que las virtudes nos permiten es desarrollar capacidades que, valga la redundancia, nos permitan lograr sobrepasar las situaciones de la mejor manera posible, como consecuencia que nos puedan llevar a potencializar nuestro ser hacia un logro bueno y no alejarnos de lo que realmente quisiéramos ser. Entonces, en estos hábitos operativos buenos o virtudes podemos ver, por ejemplo, la prudencia, la fortaleza y la templanza, que se convierten en virtudes que nos llevan a saber actuar con humildad, muchas veces siendo justos, perseverantes, equilibrados en diferentes aspectos de nuestra vida, mostrando finalmente la forma en que cómo sacamos provecho de cualquier situación. Y es por esto que también se puede considerar hábitos buenos, porque de otra forma caeríamos en un vicio, algo que nos lleve a algo malo o a alejarnos de lo potencialmente bueno. Y entonces finalmente esto lo que lograría sería tornar una vida desorganizada, caótica o muchas veces mal. Bueno, como ya lo mencionábamos, pues a lo largo de la película se pueden contemplar 3 historias: la del escritor Clayton Hammond, el personaje principal del libro, el escritor Rory Jansen, y el hombre anciano que no se mencionaba su nombre. Partiendo de esto y asumiendo que la historia relatada en el libro de Hammond se trata de una historia que él vivió, podemos decir que hay una relación entre su autenticidad y su vocación, ya que aunque él sí tenía una vocación para escribir historias, es decir, por ser escritor, sus obras completamente auténticas no eran del agrado de los demás en el mercado, por lo que finalmente realiza plagio y termina convirtiendo su vocación en una vocación inauténtica, donde en realidad solo está haciendo uso de lo que otros crearon para poder conseguir el éxito en su carrera, mostrando de esta forma que pues no es el mismo. En cuanto a la felicidad, partiendo a su vez de que se trata en realidad de una misma historia, podemos decir que en un inicio la felicidad sí era auténtica, reflejada en el planteamiento de metas descabelladas para algunos, pero que finalmente tenían como objetivo hacerlo feliz a él y a su pareja. No obstante, conforme avanza la historia, pues se hace evidente que él cambia cosas y decisiones en su vida a raíz de la búsqueda de la felicidad desde lo que comúnmente se considera así, nuevamente evidenciando que dejó de lado la autenticidad de su vida. Finalmente, respecto al bien, en lo general de la historia se ve atravesado por una inautenticidad, ya que se omiten o dejan de hacer cosas que permitirían mantener unos principios morales que incluso serían auténticos si fueran una concepción personal o que se reconoce como bien. Para hacer simplemente el seguimiento de lo que los otros le recomiendan, se está dejando de lado la autenticidad y mantenimiento, fomentando una inautenticidad en el bien. En el análisis del caso decimos elegir el plagio hecho por José Saramago, cuyos agentes morales protagonistas principales son la editorial Harcourt, en este caso, que fue la que publicó el libro. Tenemos al mismo José Saramago, escritor portugués, el cual recibió un premio Nobel de Literatura en 1998 por su libro llamado Las intermitencias de la muerte. Tenemos a Pilar del Río, que es la esposa de José Saramago, la cual pues recibió unos escritos de una de las personas que acusa a José Saramago de plagio, que es la señora María Cristina da Fonseca, que es una escritora y novelista chilena, junto con el señor Teófilo Huerta, que es un escritor novelista mexicano. Estas dos personas acusan de que las intermitencias de la muerte es un plagio. El autor José Saramago no admitió que en verdad esto haya sido un plagio. Es importante mencionar que sí se ha demostrado que dentro de su obra presenta alrededor de 26 coincidencias,
pero pues como es complejo establecer los motivos que pudieron llevar a que él generara un plagio, pues consideramos que entre estos puede estar el estar estancado, es decir, el no tener ideas para desarrollar una nueva producción literaria, y la practicidad. En cuanto a ser un autor que aún no es muy conocido y encuentro en su obra que puede haber cosas que pueden ser relevantes, es posible apropiarme de eso, asumiendo que simplemente no se van a dar cuenta. Pero igualmente, si pensamos desde los personajes como que llevan a que éste se haga responsable de un presunto plagio, es decir, lo que hizo que él no asumiera que eso fue un plagio, algunos pueden ser el no perder el prestigio que ha conseguido como escritor, o no perder la credibilidad de la autenticidad y originalidad de sus obras anteriores y posteriores a esta, y finalmente el no afrontar posibles procesos jurídicos o penales respecto a las acciones que tomó. Listo, pues teniendo en cuenta que el autor José Saramago nunca aceptó el haber cometido plagio, no se conocen las consecuencias directas y explícitas que tuvieron sus actos, pero sin embargo muchos críticos no se hicieron esperar y pues desde allí se difundió como esa duda respecto a las demás obras. Como lo mencionábamos antes, como que esto generó incertidumbre entre si lo que había hecho antes sí era auténtico y igualmente lo que hizo después de esta. Sus seguidores también poco a poco fueron expresando como esa incertidumbre y en muchas ocasiones también su decepción. Y en algunos casos también reporteros hacían notar como un enfado hacia esto, que ponía en evidencia también las pruebas en contra del autor exigiendo que éste aceptara su responsabilidad. Esto también pues refleja la mayor consecuencia de su trabajo y su vida al ser cuestionado en sus capacidades y en especial en su recorrido. Pues consecuencias similares se ven en el caso de la película, ya que a Rory Jansen se le pone en duda sus demás obras, sus capacidades y su honestidad. Su esposa se enfada y lo deja por un momento, y su editorial le trata de dar la espalda y duda de sus demás inversiones en él. Y el hombre viejo también le reclama y le siembra un malestar por un acto inmoral. Finalmente, en ambos casos pues se puede asumir que una consecuencia de realizar el plagio es también el cargo de conciencia que genera su expresión y cargas adicionales sobre quienes lo hacen. Esto se ve más en la película, donde asumimos que al ser esta la historia de Hammond, él termina decidiendo contar su historia de una forma oculta que le permita liberarse y aceptar su responsabilidad de forma indirecta. Bien, en primer lugar hay que resaltar que en cualquier caso de literatura se le da mucha importancia al evitar cualquier tipo de plagio, porque esto finalmente siembra duda en la verdadera inspiración, en la experiencia y en la autenticidad de cualquier autor. Sin embargo, en estos dos casos que analizamos, no hay una coherencia entre la forma en que se piensa y las acciones que ellos realizan. Por ejemplo, en el caso de la película, el personaje principal del libro, el escritor Rory Jansen, estaba totalmente en desacuerdo respecto al plagio y publicar una obra creada por otro, pero sin embargo lo hizo y disfrutó realmente de todo su proceso, en donde se justificaba o se respaldaba por un encuentro predestinado en el cual por algo había encontrado esa obra y por algo estaba en su maletín. Y bueno, por un estancamiento de ideas y por un impulso del cual no podía escapar, como le fue la motivación de su esposa al decirle que le había encantado, que debería publicarlo. Pero si hubiese sido coherente con lo que él planteaba, desde un inicio le hubiese aclarado a su esposa que no era de su autoría y no hubiese esperado a que el hombre viejo apareciera haciendo un reclamo por su inspiración y realmente por un trozo de su vida. En otro ejemplo, en el caso de José Saramago, tampoco hay una coherencia, ya que se puede concluir que el hecho de que él no aceptó su responsabilidad, aun cuando había bastante evidencia que lo ponía en duda, expone la importancia que hay para él de no hacer plagio, como un acto inmoral o irresponsable. Sin embargo, pues él lo hizo y se ha comprobado, pero para no ir en contra de su moral y desviar el camino, busca la justificación de que nunca vio el escritor original y que si dos personas tratan el mismo tema o llevan el mismo énfasis en un solo tema, es casi imposible evitar que
que tengan semejanzas estas dos historias. Entonces, en cualquiera de los dos casos se evidencia la hipocresía moral, en tanto mientras eso no le toque vivirlo a uno en carne propia, es algo que castigan. Pero cuando les sucede a ellos mismos, se flexibilizan o buscan escapatorias, justificaciones ante el suceso para no quedar como los verdaderos culpables. Para la pregunta 5 del caso nos piden que señalemos las virtudes y o vicios principales de los agentes morales que participan. Si bien hay diferentes agentes morales, consideramos que los más importantes son José Saramago y Teófilo Huerta, a quienes es más fácil y más completo identificarles sus virtudes y vicios. ¿Cuáles tiene José Saramago por parte de sus virtudes? El intelecto, debido a que por algo ganó un premio Nobel. La perseverancia, debido a que la carrera como escritor no es fácil. La paciencia, debido a que en la época en que él comenzó su carrera pasaron muchas adversidades sociopolíticas que pudieron haberla como retrasado o detenido. Y la fortaleza también se puede explicar con el punto anterior. Por parte de los vicios podemos encontrar un egoísmo, si el caso de plagio llegara a ser completamente confirmado, debido a que él puso por delante su éxito y su persona antes que el hecho de que alguien más ya había escrito lo que él había escrito y merecía su mérito. Y falta de autenticidad. Por parte de Teófilo Huerta, en sus virtudes encontramos la templanza, fortaleza, decencia, intelecto, perseverancia, paciencia y sacrificio. ¿Por qué no explique cada uno? Porque todas estas se encuentran en su blog que él publicó para explicar el plagio, y vemos que él se mantiene, ya que no tenía los recursos para pagar un juicio, y entonces él se mantiene con los pocos recursos que él tiene y el tiempo que sea necesario para probar que fue plagiado. En vicios podemos encontrar la prepotencia. En caso de que el caso de plagio sea completamente desmentido, vemos que él piensa que su opinión es más importante que la que pueda dar cualquier allegado o el mismísimo José Saramago. Y esto por parte para este punto. A pesar de que no se ha confirmado o negado la culpabilidad de José Saramago, creemos que en el caso de que fuese culpable sería un individuo carente de autenticidad, debido a que actuar de tal forma estaría manifestando que no tiene identidad propia y, como se mencionó anteriormente, pone en duda la autenticidad de sus escritos pasados, incluso de aquellos que lo han llevado a ser galardonado. Por otro lado, es importante resaltar que, siguiendo esta línea en la cual Saramago es culpable de plagio, él no sería capaz de vivir una vida propia. En ese sentido, el autor no sería feliz. Lo anterior está ligado a que si la autenticidad significa reconocerse a uno mismo como autor de su propia vida y por lo tanto de sus acciones, al plagiar a otro autor, significa que Saramago es incapaz de reconocerse a sí mismo como alguien que es capaz de escribir conforme a lo que verdaderamente es, reflejando así inautenticidad y baja autoestima. Cabe resaltar además que estas acciones inauténticas significan que el autor no tiene un mundo interior personal en el cual haya una estructura o tabla de valores que lo guíen a actuar de una forma auténtica. Y finalmente, al solo poseer este mundo exterior, vive de lo que muestra externamente, siendo superficial, efímero y cambiante, sin un carácter personal y duradero.